¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Acuérdense por favor de suscribirse, comentar, dedito arriba, activar la campanita y compartir este video. Bueno, vamos a comenzar con la realización de la carita. Ya terminamos el cuerpo, los brazos, la articulamos y vamos a comenzar con la carita. Miren, estas mejillas le van a quedar sensacionales, la boca bien marcadita, seguramente a ustedes les va a quedar aún más bella. El pelito no lo vamos a poder hacer ahorita porque quedaba un video muy largo, pero pronto. Bueno, quiero hacer una aclaración. En el, en el segundo video de estos tutoriales, en el que empezamos ya a realizar la muñequita, empezamos con los piecitos y parte del cuerpo, hay un error. Me da pena, pero bueno, hay un error. Quiero decirles que en la descripción de ese video está la corrección para que lo revisen antes de realizar las piernas de Esmeraldita. Bueno, pues aclarado esto, eh, no me queda más que decirles que comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son hilaza de color carne, hilaza de color negro y rojo, muy poquito, son 2 hebras no muy largas las que vamos a necesitar de negro y de rojo, crochet de 2.5, marcador de puntos, tijeras, alfileres, aguja lanera y ojitos de seguridad de 10 milímetros. En esta ocasión se los vamos a poner de color azul. La esmeralda original tiene ojitos negros. Vamos a ver la diferencia, el contraste. Los dos se ven muy bonitos. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico, una especie de cruz alrededor del dedo, y dentro de este anillo vamos a hacer una cadena, así. Sacamos el dedito, lo tomamos como están viendo en la imagen y haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico perfectamente y vamos a hacer un aumento en cada punto. De esta forma, aquí va el primer punto y segundo punto, y así nos vamos a ir un aumento en cada punto hasta terminar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 lo que vamos a hacer es un punto bajo, marcamos y un aumento, 2 puntos en el mismo punto, de esta manera, y así nos vamos a ir toda la vuelta, un punto, un aumento, para terminar con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente: un punto bajo, marcamos, otro punto bajo y un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto, y así nos vamos a ir toda la vuelta, 2 puntos, un aumento, para terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 5. Lo que vamos a hacer es un punto,
Ya saben, después de hacer este punto vamos a marcar. Y un aumento. Aquí está el aumento, 2 puntos en el mismo punto. Híjole. Ay, bueno, así, 2 puntos en el mismo punto. Y lo que vamos a hacer es una secuencia de 3 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Lo hago y regreso. Al terminar la secuencia me quedan 2 puntos bajos. Voy a tejer esos 2 puntos bajos que me quedan y finalizaré la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos, un aumento durante 6 veces y terminaremos esta vuelta 6 con 36 puntos bajos. Vuelta 7. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos. Y bueno, marcamos el primer punto bajo. No se nos olvide como a mí. Así, marcamos el primer punto. Ya hicimos 2. Ahora haremos un aumento en el siguiente punto. Así. Muy bien, y ahora haremos la siguiente secuencia, 5 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Lo voy a realizar y regreso. Después de la secuencia anterior me quedan 3 puntos bajos, los realizo y termino esta vuelta número 7 con 42 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos 6 puntos bajos, un aumento durante 6 veces para terminar la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta número 9. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, marcamos, 2, 3 y un aumento. Aquí vamos a hacer nuestro aumento. Recuerden, 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2. Aquí está nuestro aumento. Ahora vamos a hacer la siguiente secuencia, 7 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Lo realizo y regreso. Así es como queda al finalizar la secuencia que les comenté. Nos quedan 4 puntos bajos. Los realizamos y terminamos la vuelta con 54 puntos bajos. Muy bien, amigas, lo que haremos ahora es de la vuelta 10 a la 21 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 21 con 54 puntos. Así es como va quedando, amigas. Ya la cabecita ya va tomando forma, ¿no creen? Muy bien. Recuerden que pueden pausar cada vez que lo necesiten. Vamos a hacer una secuencia en la que haremos 18 puntos bajos, 6 aumentos. 6 puntos bajos, 6 aumentos. 18 puntos bajos, terminando esta vuelta número 22 con 66 puntos bajos. Pausen si lo necesitan. Miren, así es, así se va viendo ya con los aumentos. Estos aumentos que ven aquí corresponden a las mejillas de Esmeralda, a los cachetitos de Esmeralda. Lo que vamos a hacer ahora, de la vuelta 23 a la 27 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 27 con 66 puntos bajos. Así es como vamos avanzando, amigas. ¿Qué tal, Parece un gorrito, ¿no? Pero obvio no es un gorrito, es una cabecita. Bueno, en la vuelta 28 vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución para terminar la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 29, 8 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Así es como va quedando. Lo que haremos en la vuelta 30 son 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 48 puntos.
Vuelta 31, 6 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 32, 5 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Así es como nos va quedando la carita. Se nota un poco extraña, pero poco a poco se va a ir viendo mucho mejor. Yo ya coloqué el primer ojo, voy a colocar el segundo. Vamos a contar a partir del anillo mágico, que es nuestra primera vuelta. Vamos a contar 18 vueltas. Esta es la primera, 2, 3, 4, así, hasta llegar a la vuelta 18. Entre la vuelta 18 y 19 vamos a colocar nuestro ojito con una separación de 8 puntos. Aquí está el primer punto, no se nota mucho porque lo tapa el ojo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es donde vamos a introducir nuestro ojito. Así. Que entre. Y una vez que lo colocamos, vamos a ponerle el seguro. Volteamos la cabeza y es así como va a entrar el seguro. Es muy fácil, ¿eh? Es muy, muy fácil. Y así como quedan nuestros ojitos colocados. Bueno, seguimos con la vuelta 33, en la que vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Vuelta 34, 3 puntos y una disminución. Vuelta 35, 2 puntos y una disminución. En la vuelta 35 estaremos terminando la vuelta 35, lo que haremos es rellenar la cabecita. Y miren, ahora sí ya se le ve su forma muy bonita y todavía nos va a quedar mejor, ¿eh? Bueno, en la vuelta, una vez ya que está rellena, en la vuelta 36 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución y dejamos hebra larga. Lo que vamos a hacer ahora es hacer los detalles de la muñequita, de su cara. Vamos a empezar poniendo la boquita. Vamos a poner estas marcas en donde ustedes crean que la boquita queda bien. Yo las puse en, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Yo puse las marcas entre la vuelta 26 y 27 con una separación de, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 puntos. Ustedes si quieren la boca más pequeña, la pueden poner más pequeña. Así es como la puse yo. Entonces, nuestra aguja ya ensartada con hilo del mismo color de la carita, la vamos a introducir aquí. Ya pusimos nuestra marca. Donde está la marquita, donde habíamos puesto nuestra marca, ahí vamos a sacar, hoy me perdí, vamos a contar de nuevo, ponemos la marca de nuevo y ahí la voy a dejar para no perderme. Entonces ahí, justo donde está la marca, yo voy a sacar mi aguja. Ahí, a ver, espera, me sale un poco de foco, pero bueno, ahí es donde, miren, aquí, justo donde pusimos nuestra marca, por ahí va a salir la aguja. Damos la marca, ahora sí ya sabemos en dónde, ya no nos perdemos. Así jalamos y vamos a dejar una punta aquí. No vayan a jalar por completo, tiene que quedar una hebra. En el siguiente punto, en el punto de a un lado, vamos a entrar de nuevo y nos pasamos al ojo. Justo en la parte, así como ven en la imagen, en ese punto que está a un lado, a un extremo, ahí vamos a sacar la aguja lanera sin perder, o sea, sin jalar demasiado. Debemos dejar esa parte. A un lado vamos a meter en este otro extremo del ojito, metemos nuestra aguja y la sacamos en el otro. Ustedes ya vieron más o menos como, miren, a un lado, no al centro, a un lado del ojito vuelve a entrar la aguja. Se me atoró aquí con con la marca que puse. Ahí está, ¿no? Y ahora vamos a introducir nuestro crochet en el punto de al lado.
así. Y lo bajamos de donde no está nuestra marca en el punto siguiente, a un lado. Esta es la marca en el punto siguiente, ahí va a salir nuestra aguja. Y ahora sí quitamos la marca y ahí va a entrar por última vez nuestra aguja. Por cualquier duda que tengan, ustedes pueden retroceder las veces que quieran el video para que lo vayan viendo más despacio. Es muy fácil, ya una vez que vieron cómo es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las dos puntas que dejamos, vamos a empezar con la magia en este momento. Ya sabemos que de nuestras manitas sale magia. A jalar, jalar, jalar. Miren cómo se empieza ya a ver la boquita formada. Vamos a hacer aquí un nudo. Ahí, miren. Jalan, 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 jalan. Y miren, uy, ahí se va formando bien hermosa la boquita de esmeralda. Jalan lo más que puedan, no rellenen demasiado, que no quede muy dura su cabeza para que le dé una forma muy bonita. No debe quedar ni con tan poco relleno ni tampoco tan dura de tanto relleno. Y jalan, miren, jalan, jalan, jalan para que la magia se obre con sus manos. Así traten de no soltar y hacen el nudito, anudan y vuelven a apretar. Así. Volvemos, miren, volvemos a hacer un nudo. De esta forma, así, así, así. Así. Las veces que crean necesario hacer nudos, 2 o 3 veces, cortan. Y así es como va a quedar la carita. ¿Se oyen mis perritos, eh? Es parte de los sonidos ambientales. Mis perritos. Bueno, ahí está. La carita bien formadita, como ven. Se les resaltaron sus mejillas. Se le hizo su boquita. Así, se le metió un poquito el ojo. Lo acomodan. Ustedes acomoden de la manera que crean que se ve mejor. Pero miren, tampoco no quedó preciosa la carita de Esmeralda. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar otra hebra, igual de color carne, del color con la que hicimos la cara, y vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Otra vez una hebra, lo suficientemente larga, porque vamos a hacer ahora lo siguiente. No le hagan nudo en la punta. Ahora la vamos a introducir por la parte de arriba de la cabeza, en cualquier punto de la cabeza. Ahí no importa, en cualquier punto introducen y vamos a hacer lo mismo, miren. En el extremo del ojo, en este extremo del ojo, dejan de nuevo hebra larga. Tengan cuidado de que al momento de jalar se quede la hebra. Lo meten en el punto de al lado, lo mismo que hicimos abajo lo vamos a hacer arriba. Así, miren, en este puntito de al lado del ojito y lo sacan en el que sigue. Así, en un extremo del ojito y en el punto que sigue. Vuelven a entrar, un punto, 2 puntos, los que ustedes crean necesarios, que quede en el extremo y van a sacar la aguja nuevamente justo donde entró al inicio. Ahí mismo van a sacar. Vuelvo a repetir, pueden ir pausando el video poco a poco para que vayan viendo cada paso que llevamos a cabo y vamos a jalar también. Vean cómo se hundieron bien bonitos los ojos. Aprietan, traten de no soltar y aprietan. Recuerden no dejar la cabeza muy rellena, que no quede muy dura de tanto relleno para que se logre el efecto. Tampoco con muy poco relleno, ahí vayan ustedes calculando. Y a hacer el nudo y lo apretamos con fuerza. Así, apretadito. Miren. Hacemos otro nudo, mínimo 2. O sea, el primero con el que apretaron, otro nudo más. Y si quieren hacer uno más, perfecto, no pasa nada. Hacemos otro más. Y cortamos el exceso de hebra. Y lo que vamos a hacer ahora es, esta hebra la vamos a perder. Así, con la aguja lanera
lo vamos a empezar a introducir el hilo sobrante. Aquí de todas maneras va a ir la cabeza, perdón, el pelito. Entonces va a llegar el momento que esto ni se va a ver. Miren, con la parte gruesa de la hoja lanera empiezan a meter el hilo por acá. O también se pueden ayudar con la punta de las tijeras, miren. Y ya, ahí perdimos. Les digo que al final ahí va a quedar el pelito, no pasa nada. Y miren cómo queda. Hasta se les forma esta parte como de la naricita. Y miren, ¿a poco no quedó bellísima? Bien bonita. Bueno, seguimos. Lo que haremos ahora es formarle la boquita a Esmeralda. Miren, al inicio les pedí una hebra de color rojo, es muy poco lo que vamos a usar. Y en la punta vamos a hacerle un nudo. Así. Así. Recuerden que era muy poquito, una hebra pequeña. Introducimos por debajo, así. Y vamos a sacar nuestra aguja por este extremo de la boquita. Luego ustedes van a ver inmediatamente en dónde van a meter la aguja. Es donde entró al momento de formar la boquita. Ahí mismo, ahí se ve. Y ahora la sacamos por este otro extremo. Y va a salir por abajo. ¿Por dónde entró? Ahí salimos. Y ahí está la boquita. Si quieren hacerle otra pasada, nuevamente tal como lo hicimos ahorita, adelante. A mí así me gusta. Si quieren otra pasada que se vea más remarcada la boca, adelante. A mí así me gusta. Ahora lo único que vamos a hacer es perder la hebra. En cualquier punto ustedes sacan la hebra y en el mismo punto donde salieron vuelven a entrar y se meten a otro punto. Así. Y sacan. Ya ni siquiera se ve. En el mismo punto otra vez introducimos nuestra aguja, entramos por otro punto y jalamos las veces que crean necesarias. El mismo relleno hará que sea muy difícil desbaratar nuestra boquita. Ahí está. Allí volvemos a introducir en el mismo punto y sacamos por debajo. Esta va a ser la forma de perder nuestra hebra. Así. Y sacamos y cortamos. Y así es como queda. Ay, perdón, vamos a tratar de perder. Y así es como queda de bella nuestra boquita. Seguimos. Lo que haremos ahora es coserle la nariz a Esmeralda. Vamos a contar donde termina el ojito. Bueno, primero, previamente vamos a ubicar el centro de la carita de Esmeralda, ¿no? Con la aguja lanera es relativamente sencillo. Y vamos a contar 2 puntos, 1 y 2. Y esta es la línea en donde yo le quiero, miren, aquí el del centro, ya ubicamos la otra línea y aquí es donde a mí me gustó para ponerle la nariz. Es como ustedes quieran, donde ustedes la ubiquen, donde ustedes crean conveniente. Previamente le hice un nudo a mi hebra y jalo. Y ya no se ve la punta. Y por ahí voy a dar varias puntadas donde, así como lo hice en la primera ocasión, voy a dar varias puntadas. Aquí va una. Vamos a hacerle otra. La cantidad de puntadas que ustedes quieran hacerle, esa es la que le van a poner, ¿no? Yo llevo aquí 2, vamos a hacerle otra. Ajá. Esto es lo que van a hacer a su gusto. Cada quien tiene un gusto distinto. Yo le voy a dar otra vuelta más. Creo que esta es la tercera. Miren, así se va formando la naricita. Y una última vuelta. Le di 5 vueltas a la nariz de Esmeralda. Ay, perdón si me salgo un poquito de foco. Ahí está, ahí está. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahí le vamos a dar otra puntadita ya nada más para terminar. Entramos por aquí, salimos por abajo. Así salimos.
Y allí está, ya quedó formada la naricita de Esmeralda, miren, que no se ve preciosa. Ahora vamos a perderla, vamos a hacer lo mismo que con la boquita. Escojan cualquier punto y por ahí van a sacar su hebra, así. Vuelven a entrar por el mismo punto, salen por otro, jalan. Volvemos a entrar por este punto y sacamos por abajo las veces que ustedes quieran. ¿Quieren hacerlo una vez más? Adelante. Las veces que ustedes quieran. Así queda ya perdida nuestra hebra. Esto se va a perder cuando cosamos la cabeza y bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer las pestañas de Esmeralda. Eh, los detalles son muy importantes para que se vea bonita la muñequita, así es que bueno, vamos a hacer las pestañitas. Recuerdan, al inicio les pedí una hebra de color negro, va a ser, bueno, les pedí hilaza de color negro, va a ser una hebra igual que la roja, muy poco, y van a separar las hebras de esa hilaza y van a ocupar 2 o 3. Se ven mejor las pestañitas delgadas que gruesas. Entonces las 2 o 3 hebritas que le corten, esas son las que vamos a ocupar para ponerle las pestañas a Esmeralda. Incluso si tienen material como este, es hilo para bordar, se llama perlé arco iris. Aquí brilla un poco, pero bueno, es hilo para bordar, o incluso si tienen hilo para coser, también lo pueden usar. Y vamos a introducir por cualquier punto de la parte de abajo, vamos a introducir y sacar en esta parte, miren, aquí, o sea, ustedes tienen que ver de qué manera se ve bonita, no desde abajo del ojo, sino que así, a un costado y más o menos a la altura que están viendo en la imagen. Yo previamente le hice un nudo, jalamos y ahí se perdió el nudo. Ahí está, el nudo ya no se va a ver. Y lo que haremos ahora, entró como a la mitad del punto. ¿Ven? Aquí entró como a la mitad del punto. El punto que sigue, el punto que sigue y contamos hacia arriba. Entonces, a ver, aquí lo voy a introducir. Y como ven, es como entró a la mitad del punto. Vamos a contar el punto que sigue. 1, 2, 3, 1. Aquí, 1, 2, 3. Entonces son otros 3 hacia arriba. Espero explicarme, y si no, vuelvo a decirles, pueden pausar las veces que quieran el video para que ya después lo van a hacer en automático. Y ahora, así donde lo metimos, vamos a introducirlo aquí. Es como punto y medio también. Miren, de donde entró de donde está el otro es como es punto y medio. Allí. Y nos vamos hacia el otro ojo. Aquí ya viene la observación de ustedes, que les quede igual. Miren, ubican la línea en donde les quedaron las pestañitas y por ahí van a sacar la otra. ¿Ven? Es como punto y medio. Acá también vamos a hacer punto y medio. Metemos aquí, ubicando el primer ojo para que nos quede igual en este extremo del ojito, y sacamos 2 puntos más adelante, punto y medio más adelante. Ahí está. Tenemos que observar el primer ojo, para que el otro salga igual. Metemos en este extremo y sacamos por debajo. Espero que quede claro. Les vuelvo a repetir, pueden pausar el video cada vez que quieran, y esta punta la vamos a perder como hemos perdido todas las demás. Así es como quedan nuestras pestañitas. Seguimos ahora con las cejas de Esmeralda. Ya hice una y vamos a hacer juntas la que sigue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Introducimos nuestra aguja por la parte de arriba y como va el pelo se va a perder. No hay problema, pero bueno, introducimos la aguja por arriba, y si ven aquí
terminó nuestra pestaña la más larga y está ubicada, la ceja empieza 2 puntos hacia arriba de donde termina la pestaña más larga. Aquí está nuestra pestaña más larga, entonces vamos a sacar nuestra aguja 2 puntitos arriba, igual que en la otra, aquí. Entonces aquí está, jalamos, yo ya le hice previamente un nudo a mi hebra, jalamos y ahí la hebra se pierde. Ajá. Ahora vamos a contar una línea arriba y 2 puntitos hacia acá. Un puntito es como 1.5. Ajá. Y de aquí vamos a contar 4, que sería este. Muy bien, entonces ya ubicamos como nuestro 1.5. Sacamos aquí donde ya habíamos contado 4. Espero darme a entender, si no, ustedes me dicen y bueno, cualquier duda se las aclaro sin problema. Vamos a introducir la aguja como la vieron en la imagen por debajo, así, por debajo, y volvemos a meter en este punto y sacamos hacia arriba. Así. Así. ¿Ven? Para que quede como curvita en el extremo de la ceja, ¿no? Para que quede así, está como curvita aquí, miren. Es por eso que introdujimos la aguja por debajo. Ajá. Jalan y así es como nos va a quedar nuestra cejita. Seguramente a ustedes las va a quedar mucho más bella que a mí. Y lo que hacemos es perder, como perdimos todo lo anterior. Si tienen alguna duda de que a lo mejor no me entendieron muy bien o no me supe explicar, pueden pausar el video cuantas veces sea necesaria para que vayan viendo dónde va ubicado. Y así es como terminamos. Así es como van a quedar las cejas, amigas. Si a ustedes les gusta otro tipo de cejas, otra forma de cejas, pueden hacerla con toda la confianza. Esta es la manera en que yo les digo cómo. Miren, este es el resultado final. ¿A poco no se ve hermosísima Esmeralda? Miren, de 3/4. Cómo con la luz se le forma, bueno, se le ve más claro sus mejillas, su nariz. ¿Qué creen que no me había gustado cómo quedó la nariz? Se la quité, se la volví a bordar y a mí ya me gustó más aquí. Le bajé un punto, la hice una vueltita más abajo y la volví a bordar. Yo había sentido que me había quedado hacia acá y no me gustaba, no. Entonces la deshice, la recorrí un poquito hacia un lado, hacia abajo, y ahora sí ya siento que se quedó muy bonita, me gustó mucho. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esta técnica de hacer caritas la pueden usar en otros proyectos, así es que practíquenle, que queda muy, muy bonito. Espero les haya gustado. Así es como nos quedó la carita de la bella Esmeralda. ¿A poco no quedó bien bonita? Se ve súper tierna. Y miren, no pude incluir, más bien no quise incluir la realización del cabello porque la cara lleva muchos detalles. En sí hacer la cabeza más todos los detalles del rostro más el cabello, pues nos íbamos a saturar de información. Entonces el cabello lo dejo para el próximo tutorial, estén muy pendientes. Es por eso que deben suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los próximos tutoriales que vamos a tener. Dedito arriba, compartan y por favor comenten. Sus comentarios son muy importantes para mí, para el mejoramiento del canal. Y díganme de dónde me ven, por favor, quiero saber en qué país me ven. Bye.